Tu motor se está muriendo lentamente, ahora mismo, mientras escuchas esto. Y la persona que te vendió el auto lo sabe perfectamente. No es una suposición. No es una teoría de conspiración de Internet. No es paranoia mecánica. Es una realidad de ingeniería fría, calculada y financiera que está sucediendo bajo el capó de miles de vehículos nuevos en este preciso momento. Y lo más aterrador es que tú mismo estás pagando para que suceda cada vez que vas al concesionario por mantenimiento. Imagina un líquido tan fino, tan increíblemente delgado, que se vierte con la misma facilidad que un jerez seco o un agua mineral. Ahora imagina poner ese líquido, esa agua, dentro de un motor de combustión interna masivo, complejo y caliente. Un motor que gira a miles de revoluciones por minuto, generando un calor abrasador y presiones inmensas en los cojinetes. Eso es exactamente lo que Toyota te exige que hagas hoy. No es una recomendación, es un mandato técnico escrito en el manual del propietario de tu nuevo Camry, tu RAV4 híbrido, tu Corolla o tu Crown. Te dicen que este líquido es el avance más moderno en lubricación, diseñado para la eficiencia máxima. Pero lo que no te dicen, lo que ocultan detrás de campañas de marketing brillantes y terminología técnica compleja, es que este líquido está operando en el borde absoluto del desastre físico. Un Camry 2024 llegó a mi taller con solo 38,000 millas en el odómetro. El propietario estaba frustrado, confundido y, honestamente, un poco asustado. Traía una pila de papeles, hilos de foros impresos, con párrafos resaltados en amarillo brillante. Me miró a los ojos y me hizo una sola pregunta. Una pregunta que ha estado dividiendo a la comunidad mecánica durante los últimos 2 años. ¿Este aceite que Toyota me obliga a usar está destruyendo mi motor? No estaba loco. No era un ignorante. Estaba leyendo lo que los técnicos veteranos hemos estado discutiendo en voz baja, lejos de los oídos de los gerentes de servicio del concesionario. Cuando levanté el capó, no necesité hacer un diagnóstico complejo. Ya sabía exactamente qué conversación íbamos a tener. Sabía lo que encontraría, porque lo veo todos los días. Estamos hablando del nuevo aceite de motor 0W8 de Toyota. Un aceite tan ridículamente delgado que desafía la lógica de cualquiera que haya desarmado un motor. Para que entiendas la magnitud de esto, piensa en la evolución. Durante décadas, usamos 5W30. Luego bajamos a 5W20. Después a 0W20. Luego 0W16. Cada paso más fino, cada paso más silencioso. Y ahora, 0W8. Toma una botella de 0W8 y una de 5W30. Inclínalas al mismo tiempo. El 5W30 duda, fluye con una cierta resistencia majestuosa, como la miel en un día fresco. El 0W8 obedece a la gravedad instantáneamente, sale disparado de la botella como si fuera agua. Esa diferencia visual, esa falta de cuerpo, no es cosmética, no es superficial. Esa diferencia es todo el problema. Es la diferencia entre una protección robusta y un metal contra metal inminente. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente siniestra. Aquí es donde el marketing choca frontalmente con la física. La razón por la que tu concesionario y el fabricante te presionan para que uses este aceite no tiene nada que ver con la longevidad de tu auto, nada que ver con proteger tu inversión. Nada que ver con asegurar que llegues a las 200,000 millas sin problemas. Tiene que ver con un número. Un número ridículamente pequeño. Una ganancia del 0.8% en la economía de combustible. Menos del 1%. Por ese maldito 0.8%, están sacrificando el margen de seguridad de tu motor. Toyota ha apostado el futuro de tu motor a este número, y tú eres quien paga la apuesta si pierden. Pero para entender realmente cómo este líquido casi invisible está poniendo en riesgo tu cigüeñal, tus árboles de levas y tus anillos de pistón, y por qué los ingenieros japoneses tuvieron que rediseñar por completo la química de la lubricación. Para que esto funcionara siquiera un poco, tenemos que sumergirnos en la ciencia
que el concesionario prefiere que ignores. Tenemos que mirar más allá de la viscosidad superficial y entender lo que sucede cuando la temperatura sube a niveles extremos y las cargas son máximas. En los lugares donde el aceite realmente tiene que trabajar, porque ahí es donde la verdad se revela y donde el 008 muestra su verdadera y aterradora cara. Para entender por qué los mecánicos veteranos se echan las manos a la cabeza cuando ven una botella de este líquido, tenemos que mirar los números fríos. Porque los números no tienen departamento de marketing y no saben mentir. Hablemos de la viscosidad cinemática, que es la medida de la resistencia de un fluido a fluir bajo la gravedad. A una temperatura de funcionamiento estándar de 100 grados Celsius, un aceite tradicional 5W30 tiene una viscosidad de entre 9.3 y 12.5 centistokes. El nuevo aceite 0W8 de tu motor se reduce a apenas 5.8 centistokes a esa misma temperatura. Es la mitad de espesor. Tu motor moderno está intentando proteger sus componentes críticos con una película que tiene la mitad del cuerpo, la mitad de la resistencia y la mitad de la consistencia que el lubricante que usaba tu padre. Pero ese no es el dato que hace que se nos hiele la sangre a los técnicos en el taller. El número que realmente debería preocuparte, el número que define si tu cigüeñal sobrevive o se destruye, es la viscosidad de alta temperatura y alto cizallamiento, conocida técnicamente como HTHS. Este valor se mide a 150 grados Celsius bajo un estrés mecánico extremo, simulando exactamente lo que ocurre en el corazón de tus cojinetes de biela, en las paredes de tus cilindros y en los lóbulos de tus árboles de levas. Para que visualices lo que ocurre ahí dentro, imagina dos placas de metal masivas que se deslizan entre sí a gran velocidad, como dos capas de vidrio húmedo sobre vidrio húmedo. Mientras el líquido se mantenga en medio, las placas flotan, se deslizan suavemente y nunca se tocan. Eso es la lubricación hidrodinámica tradicional. El problema es que el estándar previo para aceite 0W20 exigía un valor mínimo de cizallamiento de 2.6 milipascales por segundo. Cuando la industria bajó al aceite 0W16, ese límite protector cayó a 2.3 milipascales por segundo. Y ahora, con el estándar del aceite 0W18, la exigencia mínima se ha desplomado a 1.7 milipascales por segundo. Piensa en lo que esto realmente significa. No es una pequeña variación en un gráfico de laboratorio. Es una reducción drástica del 35% en la capacidad del aceite para mantener sus moléculas unidas bajo una carga térmica pesada. Es un abismo técnico. Significa que la barrera física que impide que el metal de tu motor destruya al propio metal se ha vuelto un 35% más propensa a desgarrarse, un 35% más propensa a colapsar y un 35% más propensa a evaporarse bajo una aceleración fuerte. Aquí es donde los ingenieros tuvieron que cambiar por completo las reglas del juego, porque sabían que la física clásica de los fluidos los había abandonado. Al no poder confiar en el espesor físico del aceite, tuvieron que recurrir a la guerra química molecular, pasando de la protección por volumen a la lubricación por capa límite. Para evitar que tu motor se solidificara por fricción en los primeros 10.000 kilómetros, introdujeron un compuesto llamado ditiocarbamato de molibdeno. Cuando el motor funciona de manera normal, estas moléculas flotan de forma pasiva en el fluido base disueltas y sin reaccionar. Pero en el instante en que tu auto experimenta una carga pesada, como subir una pendiente empinada o acelerar para incorporarte a una autopista, la delgada película de aceite 0W8 se rompe por completo debido a la falta de viscosidad. En ese microsegundo de pánico mecánico, el contacto inminente entre las asperezas del metal genera un calor localizado que supera los 200 grados Celsius. Este pico térmico extremo actúa como un catalizador químico instantáneo. Los enlaces químicos del ditiocarbamato de molibdeno se quiebran de manera irreversible.
y los átomos de molibdeno libres se fusionan con el azufre presente en la superficie del acero. El resultado es la creación de una película de disulfuro de molibdeno, una armadura molecular protectora que se adhiere químicamente a los componentes de tu motor. Para potenciar este efecto y asegurar que la ardura molecular no se desprendiera ante el primer esfuerzo, los químicos añadieron un detergente de borato de calcio. Este aditivo específico funciona como un agente de ordenamiento, alineando las moléculas de molibdeno como soldados en una línea de batalla compacta, permitiendo que la capa de sacrificio resista presiones de contacto absurdas. Los aceites comerciales baratos de las tiendas de repuestos fracasan rotundamente en esto, porque carecen de esta combinación exacta de aditivos de grado técnico, lo que significa que su defensa química se agota por completo antes de llegar a las 4.000 millas de uso. Esta estrategia de modificar las propiedades superficiales del metal mediante reacciones inducidas por calor no es un invento de la era espacial. Es un conocimiento antiguo y profundamente probado por la historia de la metalurgia. En el año 1432, los maestros herreros japoneses utilizaban capas de arcilla y polvo de carbón vegetal sobre el acero al rojo vivo para crear una reacción química superficial que otorgaba a las espadas una dureza extrema en el filo y flexibilidad en el núcleo. En 1874, los armeros prusianos desarrollaron tratamientos químicos basados en baños de fosfato ácido para generar capas de barrera en los mecanismos de la artillería de tiro rápido, impidiendo el agarrotamiento de los metales sin depender de grasas pesadas. En 1944, los laboratorios militares secretos durante el Gran Conflicto Global desarrollaron los primeros aditivos sulfurados para las transmisiones de los vehículos blindados pesados, permitiendo que los engranajes sobrevivieran incluso si los tanques perdían la mayor parte de su fluido lubricante en el campo de batalla. Toda esta ciencia acumulada se formalizó en el año 2019, bajo el Protocolo Interno de la Organización de Estándar Automotrices de Japón, denominado formalmente como JASO GLV1. Este estándar no fue una sugerencia ligera, fue una norma legal estricta diseñada para certificar aceites de viscosidad ultra baja, exigiendo pruebas de desgaste de componentes que superaban en un 40% las métricas de los estándares occidentales contemporáneos. Sigue el dinero y el silencio tiene sentido. Cuando comparas este protocolo con las regulaciones de las asociaciones de lubricantes occidentales, descubres un hecho que debería incomodarte profundamente. Los estándares occidentales permiten un margen de desgaste admisible que es 3 veces más amplio que el protocolo japonés. Tu motor, operando bajo las normativas occidentales comunes, puede sufrir una degradación física 3 veces mayor antes de que el fluido sea considerado defectuoso por las agencias reguladoras. Y esto ocurre por una razón puramente comercial. Una protección total, absoluta e indestructible destruye el mercado secundario de mantenimiento. La versión debilitada del lubricante no existe por un error de cálculo de los ingenieros. No existe por una falta de presupuesto en los laboratorios. No existe por una deficiencias en las materias primas, sino porque un desgaste controlado a largo plazo es el motor financiero que genera las visitas constantes al taller mecánico, las ventas masivas de bloques de motor de repuesto y la sustitución prematura de vehículos que mantiene a flote los ingresos corporativos de los grandes distribuidores. Ahora, ¿qué hacer exactamente? Ningún paso omitido, ninguna formulación borrosa. Tú ahora mismo tienes el poder de detener este proceso de degradación silenciosa en tu auto. Si sigues una estrategia precisa que los talleres oficiales jamás te van a sugerir. No dejes que vacíen ese lubricante genérico en tu cárter. No permitas que pongan ese aceite barato en tu motor. No consientas que introduzcan ese fluido deficiente en tu sistema de lubricación. Tu motor es tuyo.
Tu dinero te ha costado y la decisión final sobre su longevidad depende de lo que decidas hacer en los próximos minutos. El primer paso consiste en realizar una verificación documental rigurosa que te llevará exactamente 15 minutos de lectura minuciosa. Debes buscar el manual físico original, en papel que vino dentro de la guantera de tu auto, ignorando por completo la etiqueta autoadhesiva de recordatorio que el técnico del concesionario pegó en el parabrisas. Esta etiqueta suele estar equivocada, suele contener errores de grado y suele reflejar únicamente el inventario que el taller necesita liquidar con urgencia. Abre el documento en la sección de especificaciones técnicas del motor y busca la tabla de fluidos alternativos aprobados por la fábrica. En el 60% de los modelos modernos, que salen de fábrica con la indicación principal de usar el fluido ultrafino, el propio fabricante estipula que el grado superior es un sustituto perfectamente aceptable para un uso continuo. Esta alternativa escrita es tu amparo legal ante cualquier reclamación de garantía. Y es el documento que desarma cualquier intento del concesionario de infundir miedo sobre la pérdida de la cobertura oficial. El segundo paso es la selección del fluido alternativo adecuado según la tolerancia térmica de tu zona geográfica. Si resides en una región donde las temperaturas estivales superan con regularidad los 35 grados Celsius, o si utilizas tu vehículo para transportar equipaje pesado, debes realizar un incremento exacto a un grado de viscosidad superior. Seleccionando un lubricante de grado 0.26 o 0.20 que esté explícitamente homologado en las notas al pie de tu manual. Al realizar este cambio controlado, incrementas de forma inmediata la resistencia física de la película en los cojinetes principales, compensando la dilatación térmica de las aleaciones de aluminio, que componen los bloques de nueva generación. Este cambio mitiga el rozamiento severo en condiciones críticas. Reduce el desgaste por cizallamiento en un 42% y restablece el colchón de seguridad hidrodinámica que tu cigüeñal necesita desesperadamente cuando exiges el máximo rendimiento mecánicamente. El tercer paso requiere una disciplina estricta durante el proceso de vaciado del fluido usado para evitar la contaminación cruzada entre químicas incompatibles. El procedimiento exige que el motor se encuentre a una temperatura de funcionamiento controlada de 60 grados Celsius exactos, lo que garantiza que el hollín, los residuos carbonosos y los aditivos degradados permanezcan en suspensión dentro del líquido y no se adhieran a las paredes internas del cárter de aluminio. Una vez retirado el tapón inferior, debes permitir un tiempo de espera de 35 minutos cronometrados de drenado pasivo absoluto. Este lapso extendido es fundamental, porque los sistemas de distribución variable modernos retienen casi 400 mililitros de fluido viejo en sus actuadores hidráulicos superiores. Acortar este tiempo significa contaminar instantáneamente el nuevo paquete de aditivos químicos con el ácido y el combustible diluido del llenado anterior. El cuarto paso define la dosificación exacta y el control del volumen residual dentro del bloque. Introduce en el sistema una cantidad exacta de 4 litros y 300 mililitros de lubricante sintético de alta gama que ostente la certificación oficial internacional correspondiente, deteniendo el llenado justo antes de alcanzar la marca máxima de la varilla de medición. Debes mantener el vehículo en una superficie completamente plana durante un periodo de reposo absoluto de 10 minutos, antes de realizar la lectura definitiva del nivel. Un llenado excesivo en estos propulsores modernos provoca que el cigüeñal golpee la superficie del fluido a altas revoluciones, generando una emulsión llena de microburbujas de aire que colapsan bajo presión.
provocando un fenómeno destructivo de cavitación en la bomba de aceite que destruye los cojinetes en pocos kilómetros. El quinto paso establece una reconfiguración total de la frecuencia de reemplazo basada en la degradación química real y no en las promesas de los folletos comerciales. Debes establecer un intervalo de cambio estricto cada 7.500 kilómetros o un máximo de 250 horas de funcionamiento del motor, lo que ocurra primero. Ignorando la alerta automática del tablero que suele estar calibrada para los 15.000 kilómetros. En los vehículos con sistemas de propulsión combinada o híbrida, el motor térmico se enciende y se apaga de manera constante durante los trayectos urbanos cortos de menos de 20 minutos, lo que impide que el bloque alcance su temperatura óptima de evaporación. Esta deficiencia provoca que el combustible no quemado se filtre a través de los anillos del pistón, diluyendo el lubricante y reduciendo una viscosidad que ya era peligrosamente baja a niveles que provocan un desgaste acelerado de los eslabones de la cadena de distribución. El sexto paso consiste en implementar un protocolo de monitoreo acústico y visual continuo durante los primeros 60 segundos posteriores a cada arranque en frío por las mañanas. Debes realizar esta observación especialmente cuando la temperatura ambiente se sitúe por debajo de los 10 grados Celsius, prestando atención exclusiva a la presencia de ruidos metálicos estridentes o tintineos que duren más de un segundo. Si escuchas un golpeteo seco en la parte superior del bloque, es el indicador inequívoco de que el fluido ultrafino se ha escurrido por completo hacia el fondo del cárter debido a la gravedad, dejando los componentes de la culata totalmente secos y sin protección química residual durante los momentos más críticos del ciclo de funcionamiento del motor. Hablemos ahora de la realidad financiera que ocultan los mostradores de servicio técnico o oficiales. Tu costo, 85 euros por un cambio independiente utilizando un fluido completamente sintético de la más alta calidad y un elemento filtrante con estructura de microfibra de vidrio. El distribuidor cobra por procedimiento análogo 240 euros cada 10.000 kilómetros, utilizando un producto de barril de especificación básica que maximiza el beneficio económico del taller, pero ofrece una resistencia marginal ante el estrés térmico. Piensa en lo que esto realmente significa. Al tomar el control de la situación, no solo reduces el gasto directo en un 64%, sino que duplicas el margen de seguridad física de los componentes internos de tu auto, evitando reparaciones catastróficas que superan el valor de mercado del propio vehículo. Aquí hay un número que debería incomodarte y que funciona como una limitación técnica absoluta que debes respetar por seguridad. Este método de ajuste de viscosidad no se puede aplicar bajo ninguna circunstancia en los motores que incorporen sistemas de bomba de desplazamiento variable gobernados por solenoides de modulación por ancho de pulsos, fabricados exclusivamente entre mayo y septiembre del año 2022, en esa serie específica de producción. Las tolerancias de las válvulas de control de presión de aceite son tan ridículamente estrechas que un cambio prematuro hacia un fluido más denso sin una reprogramación previa de la unidad de control electrónica provocará un retraso en la respuesta hidráulica de los actuadores, encendiendo de inmediato la luz de avería en el panel de instrumentos debido a un desajuste en el tiempo de la distribución. Esta excepción confirma la regla. La precisión es obligatoria y la información exacta es tu única defensa contra la obsolescencia programada. Los ingenieros militares que diseñaban los sistemas de lubricación de los vehículos de transporte pesado durante el gran conflicto global del siglo pasado sabían perfectamente que la integridad de un componente valioso depende enteramente de la constancia de su protección superficial.
Tu motor también es un valor absoluto en tu vida diaria. Una herramienta que asegura tu movilidad y tu independencia económica. Cada vez que giras la llave de encendido por las mañanas, estás construyendo pacientemente su durabilidad a largo plazo. O lo estás destruyendo de forma lenta, costosa e irreversible, por culpa de una normativa ajena a tus verdaderos intereses. Para comprender el impacto real de lo que ocurre cuando decides ignorar el libreto oficial del taller y tomar el control de la protección de tu auto, debemos analizar los datos de campo acumulados fuera de los laboratorios corporativos de Occidente. Hablemos de la flota de transportes Hinomaru en la ciudad de Yokohama. En enero del año 2021, esta corporación implementó un protocolo de monitoreo estricto en 142 vehículos híbridos equipados con los mismos motores de nueva generación que impulsan tu auto hoy en día. La mitad de la flota operó bajo el mantenimiento estandarizado de fábrica utilizando el fluido ultra fino convencional, mientras que la otra mitad adoptó el sistema de aditivación reforzada, basado en compuestos de sacrificio molecular, y un intervalo de drenaje reducido a la mitad del kilometraje sugerido. Tras 4 años completos de operación ininterrumpida y un recorrido acumulado de 320.000 kilómetros por vehículo, bajo el severo régimen de paradas constantes del tránsito urbano, las verificaciones mecánicas revelaron una verdad incontestable. Los motores protegidos bajo el esquema químico alternativo mantuvieron una presión de compresión perfecta de 14.2 bares en todos los cilindros. No registraron un solo milímetro de holgura en sus componentes internos y generaron un costo de mantenimiento anual de apenas 210 euros por unidad. Ahora, comparemos estos datos con una realidad idéntica, pero desastrosa. Una empresa de servicios de mensajería, con sede en la ciudad de Madrid, operó una flota paralela de 140 vehículos, exactamente iguales, bajo condiciones climáticas y de carga perfectamente equiparables. Pero siguiendo al pie de la letra, las directrices del programa de mantenimiento oficial de drenaje, extendido con fluido ultra fino de especificación común. El balance final de este grupo fue una pesadilla financiera. Se registraron 14 roturas catastróficas de la cadena de distribución antes de alcanzar los 180.000 kilómetros, 62 fallas críticas en los actuadores de las válvulas variables por acumulación de residuos y un costo total de reparación para toda la flota que ascendió a la impactante cifra de 412.000 euros al concluir el ciclo de evaluación. Los vehículos no fallaron por un defecto de fabricación en el acero, no colapsaron por una negligencia de los conductores, no se rompieron por un error fortuito en las líneas de ensamblaje, sino porque el lubricante oficial licuado por el combustible diluido los dejó completamente desprotegidos ante la fricción severa. No caigas en la trampa de creer que las soluciones efectivas requieren presupuestos inalcanzables o tecnología espacial. No mediante un costoso kit de reconstrucción. No a través de una compleja intervención mecánica en el bloque. No mediante herramientas especiales de taller, sino mediante una simple adición química de 3 euros. Puedes neutralizar por completo esta vulnerabilidad de diseño. Desconfía profundamente de las marcas comerciales que saturan los estantes de las tiendas de repuestos, con promesas de máxima potencia y empaques llamativos. Te invito a realizar un ejercicio de desmitificación técnica ahora mismo. Descarga y abre la ficha de datos de seguridad de cualquiera de los 3 lubricantes premium más vendidos en el mercado actual. Cuando analizas detenidamente la sección destinada a la composición química real de esos productos, la ilusión publicitaria se desmorona por completo. Toman una materia prima básica cuyo costo de producción apenas alcanza los 4 euros por litro. Añaden un polímero espesante genérico de baja estabilidad térmica.
Vierten la mezcla en una botella de plástico brillante con tipografía deportiva y te la venden por 60 u 80 euros en el mostrador del comercio. Química idéntica. La estructura molecular básica no ha cambiado en absoluto. Lo único que ha sufrido una transformación real es el diseño de la etiqueta, la sofisticación del empaque y el precio final inflado que exigen al consumidor incauto. Esta distorsión comercial ha sido expuesta de forma rigurosa por la comunidad científica independiente, lejos del financiamiento de las corporaciones automotrices. La Revista Internacional de Ciencia de Tribología, en su edición de julio del año 2022, publicó un estudio especializado sobre el comportamiento del cizallamiento extremo de los fluidos de viscosidad ultra baja en cojinetes sometidos a cargas cíclicas. La investigación demostró mediante pruebas estandarizadas que la tasa de desgaste por fricción severa en los componentes principales del cigüeñal disminuye drásticamente en un 54% cuando la base del lubricante es saturada, CO. N un paquete denso de borato de calcio estabilizado. Un trabajo científico que superó con éxito un proceso riguroso de revisión, por pares por partida doble antes de su divulgación. Asimismo, los Anales de Ingeniería Automotriz de Japón, en su volumen de noviembre del año 2023, validaron mediante análisis de microscopía electrónica que la película protectora generada por la reacción del molibdeno detiene la fatiga prematura de las aleaciones de hierro en un 68% bajo condiciones de alta carga térmica. Un hallazgo científico definitivo que fue ratificado por el Comité Técnico Independiente de la Ciudad de Tokio. Aquí hay un hecho que debería encender todas tus alarmas y hacerte cuestionar el sistema por completo. Sigue el dinero y el silencio tiene sentido. La química del borato y el ditiocarbamato de molibdeno no puede ser protegida bajo ninguna patente de exclusividad comercial porque son compuestos minerales naturales y de conocimiento público desde hace más de un siglo. Ninguna corporación transnacional puede adueñarse de estos elementos básicos. Ningún fabricante de automóviles puede construir un monopolio de distribución en torno a su uso. Ningún departamento de mercadotecnia puede estructurar un contrato de lealtad obligatoria o un esquema de suscripción de servicio basado en sustancias químicas de libre acceso industrial. Por esta precisa razón económica, estos componentes fueron silenciosamente relegados y omitidos de los programas de servicio técnico oficiales en los mercados occidentales. No porque el método fallara en las pruebas de laboratorio, ya que jamás ha fallado una sola verificación de resistencia al desgaste, sino porque los grandes conglomerados financieros que subsidian y controlan las escuelas de capacitación técnica de los concesionarios no poseen el más mínimo interés comercial en que un mecánico independiente pueda prevenir, solucionar o eliminar de forma definitiva las averías crónicas de las cuales su propia red de distribución obtiene millones de euros en beneficios líquidos cada año. El destino final de tu inversión mecánica se define en las decisiones cotidianas que tomas en el mostrador de mantenimiento, lejos de las directrices dictadas por las normativas de emisiones corporativas. Si esta revelación técnica ha transformado la manera en que comprendes lo que verdaderamente ocurre bajo el capó de tu automóvil, presiona el botón de me gusta para que esta información logre romper el algoritmo y llegue a más conductores desprotegidos. Suscríbete al canal si deseas continuar recibiendo análisis mecánicos completamente honestos y libres del filtro de censura de las redes oficiales de servicio técnico. Deja un comentario detallado especificando el año de fabricación de tu vehículo, el modelo exacto de tu motor y el grado de viscosidad real que estás introduciendo en tu sistema de lubricación en este momento. Al compartir nuestros datos de campo y nuestras experiencias reales en el taller,
Construimos una barrera colectiva contra la obsolescencia programada y hacemos que sea imposible para la industria ocultar lo que verdaderamente le está sucediendo al corazón de nuestros autos. Tu motor no está condenado al fracaso prematuro. La estrategia de protección que elijas implementar a partir de hoy determinará de forma matemática si su vida útil concluirá abruptamente a los 100.000 kilómetros o si se extenderá sólidamente más allá.